que han querido y podido, desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Bienvenidos, señores, a otro video reacción. Hoy les voy a presentar una tastaseada de lujo, la que metió el presidente el día de ayer, ya que como todos ustedes saben, el día de ayer fue el primer año de gestión de su segundo mandato del presidente Nayib Bukele, en el cual nos enfocaremos en todo lo que dijo en materia de seguridad y de cómo protegió y está protegiendo a su pueblo, independientemente de lo que digan las organizaciones internacionales. Le voy a presentar una recopilación y espero que le guste. Espero que nos dejes ese super likezote y que te suscribas a mi canal, que actives la campanita y que nos dejes ese comentario precioso también, señores. El día de ayer el presidente Nayib Bukele brindó una cadena nacional en el Teatro Nacional, en donde quedamos todos muy impactados, pero sobre todo los que más quedaron con dolores de estómago, diarreas y todas esas cuestiones así, es la oposición, que le dio hasta por debajo de la lengua. Y si no lo has visto, te lo voy a traer en este video reacción. Comencemos, señores. Vámonos recio con este video reacción. Suéltesela, bicho. Les voy a poner un ejemplo de un caso reciente que pasó aquí en El Salvador. Cuando comenzó el régimen de excepción, ustedes se recuerdan que decían que habíamos puesto cuotas a la policía de arrestos. Eso dicen todos estos medios, la oposición, las ONGs, las organizaciones de derechos humanos. Nos acusan de que les exigimos a los agentes de la policía cuotas de arresto. Pues en esas cuotas de arresto que dicen ellos, arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes penales, era menor de edad. Y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición. Menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. Pues bueno, nuestro sistema judicial, aún en reforma, decidió darle 2 años. Que es importante lo que dice el presidente, aún en reforma el sistema judicial, aún en reforma en el 2022. Acabábamos de entrar con una nueva asamblea legislativa, estábamos haciendo los cambios pertinentes dentro de nuestro sistema judicial. Estaba en reforma el sistema, muchos quedaron en libertad, pero sigamos, presidente, ya sabes el likezote, de aquí para allá no lo interrumpo, ¿sí? No lo interrumpo, pero déjeme ese likezote y suscríbase al canal. De detención en una correccional de menores. Le pusieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días, el 28 de mayo de este año, un año después de haber salido libre, asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba. Vieron el homicidio ese día en Tacuba. Fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado. Lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Lo dejamos salir por cumplir tratados y hoy una familia está de luto y un salvadoreño más está asesinado. Súmenlo a los 200,000 salvadoreños que mataron las pandillas. Por supuesto el pandillero ya lo volvimos a agarrar, ya no va a volver a salir nunca más. Pero lo tuvimos en nuestras manos la oportunidad de que no asesinara de nuevo. Y no lo hicimos.
Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes, porque si fuera derechos humanos estuvieran viendo por los derechos humanos del cabo en Tacuba, el señor de 62 años que fue asesinado y de su familia que está de luto. Nadie ve por los derechos humanos de ellos. El sistema internacional nos obligó a velar por los derechos humanos del criminal que salió a matar. En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Sigan gritando, libérenlos ya. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo. Y no vamos a permitir nada de eso. Así que no los vamos a liberar ya ni nunca. Libérenlos ya. Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente es para ayudarnos a nuestros derechos humanos. Y algunos políticos de la región, lamentablemente, cuando digo región me refiero a Latinoamérica, no a Centroamérica, me refiero a toda Latinoamérica, se prestan a este juego. He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países, o los entrevistan, o ponen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado? Darle seguridad a sus ciudadanos. Algunos críticos internacionales, ya han escuchado esto también, me imagino, dicen que le quitamos a los salvadoreños la democracia para darles la seguridad. Por lo menos aceptan que hemos dado seguridad, pero dicen que lo hemos hecho a costo de la democracia. Algunos incluso dicen, yo en mi país no tengo seguridad, pero al menos tengo democracia. Déjenme decirle que no lo engañen, usted no tiene ni seguridad ni democracia. Usted lo que tiene es un Estado fallido, la falsa sensación de que pueden elegir algo. ¿Qué es lo que quieren? Que eliminemos el régimen de excepción para que la comunidad internacional diga que bien, miren, Bukele ya quitó el régimen, pero que los salvadoreños vuelvan a ser asesinados. Quieren que tomemos decisiones para que afuera no me cataloguen como dictador, aunque eso signifique que nuestro país vuelva a ser invivible. Había una masacre, literalmente una masacre cada día. 10, 15, 20 salvadoreños diarios muertos cada día, asesinados. Y otro tanto similar de desaparecidos cuyo 90% eran asesinatos escondidos. ¿Cuándo dijeron algo? Y como dije hace un rato, lamentablemente hoy estamos viendo esa realidad en otros países. Y duele porque nosotros ya sabemos lo que es. Ya vivimos ese escenario repetirse por todo el continente y venimos de ahí. Sabemos para dónde van. Y conocemos qué es lo que está mal. Gobiernos cómplices que prefieren quedar bien con la élite globalista antes que evitar que sus ciudadanos mueran. Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia, no creen en el poder de nuestro pueblo. ¿Cómo pueden decir defender la democracia si ni siquiera saben la definición de democracia? ¿Cómo pueden imponernos reglas que ellos mismos no respetan y ofrecernos sistemas que hace mucho tiempo dejaron de funcionar para ellos? ¿Cuál es la situación en sus propios países? ¿Por qué no se enfocan en proteger a su gente en lugar de atacar a la nuestra?
La respuesta es simple y se supone que no se debe decir en voz alta, aunque ya sea evidente para la mayoría de personas en el mundo. Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestros pueblos. Su objetivo es generar inestabilidad, porque la inestabilidad mantiene a nuestras naciones dependientes de ellos. Los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo, no están destinados a mejorar. Y cuando un país como el nuestro decide mejorar, entonces está violando las reglas del sistema internacional. En El Salvador, además, ya vivimos esa falsa democracia durante décadas. Ya hicimos lo que ustedes decían que había que hacer, ya seguimos sus consejos y nos dejó más pobres, más enfermos, más subdesarrollados y más inseguros y más saqueados. A eso no vamos a volver. El Salvador ha dado un ejemplo a otros países como el nuestro, que ninguna nación, por grave que sea su situación, nosotros no éramos un país peligroso, nosotros éramos el país más peligroso del mundo. No hay ninguna situación, por grave que sea, que obligue a una nación a resignarse al sufrimiento eterno. Ese ejemplo debería ser motivo de celebración, pero no. A esos que quieren mantener a nuestras naciones pequeñas dominadas les aterra un efecto dominó global. Y lo dicen en sus medios. La democracia que predican es hacer todo lo posible para imponer el mensaje de que no se puede salir adelante. Mientras hablamos ahorita, y hoy todo el día y ayer, hay un ataque coordinado en marcha. Medios tradicionales, internacionales y locales, ONGs, organizaciones de derechos humanos, instituciones internacionales, todos orquestados al unísono, golpeando con los mismos temas. Pero los años de engaño ya les pasaron factura a ellos y la gente ya no les cree nada. Ellos tienen palabras elegantes, rimbombantes, como diríamos los salvadoreños, pero nosotros tenemos las pruebas. Cuando dejamos de tomar esa medicina envenenada de los poderes extranjeros y comenzamos nuestra propia terapia, empezamos a sanar. Pese a los resultados extraordinarios, han mentido todo lo que han querido sobre nuestras medidas de seguridad. Nos han llamado de todo. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo dictador, 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 dictador en las noticias y no ver asesinato, 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 asesinato. Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados. Y contrario a las mentiras que ellos difunden día y noche, tenemos más resultados que cualquier otro gobierno en toda nuestra historia. Dicen que pactamos con pandillas. ¿Qué pacto es ese? ¿En serio van a pactar que atrapemos a los 70,000 pandilleros de este país? ¿Alguien puede creer que eso es real? ¿Alguien cree en eso? El mismo día que salió el reportaje les abrimos las puertas de las cárceles porque dijeron que los pandilleros nos habíamos separado, que ya no estaban revueltos. Eso fue hace un par de años. Y ellos mismos dijeron, si el régimen quiere demostrar que hemos mentido, que abran las cárceles. Abrimos las cárceles a medios internacionales y todos pudieron constatar que los pandilleros estaban revueltos. Y no estaban separadas como habían dicho ellos. Estaban mezclados
En ese tiempo, con 2 tiempos de comida nada más y sin ni siquiera luz del sol por una ventana. ¿Creen que les importó? No, siguieron mintiendo y repitiendo la misma mentira. Es más, aquí, que saben que son populares las medidas contra los pandilleros, venden la idea que tenemos un pacto y que les damos beneficios. Pero afuera, que saben que las medidas duras no son populares porque es como, qué duros son con la gente, dicen que los tratamos mal, que no los deberíamos de tratar así, que no les damos suficiente proteína. Las 2 cosas no pueden ser reales. Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene impunidad garantizada? No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Todos estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado, pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad. Ser periodista del club, porque hay periodistas que no los incluyen en el club, tiene que ser de APES. Ser periodista del club les permite infringir la ley sin consecuencias. O sea, una persona, si asesina a sangre fría a la otra, solo tiene que ir a pedir trabajo a alguna de estas ONGs o medios del club y ya la ley no los puede tocar, porque son defensores de derechos humanos, porque son disidencia, oposición al régimen. Ellos creen no solo tener el monopolio de la verdad, sino que si le paso algo a un periodista que no le pertenece al club, a ese no lo van a defender. Al contrario, se van a burlar de él. Vieron, a pesar de que hablaba bien del régimen, te procesaron. Porque ellos no están ahí para defender causas, ni siquiera para defender gremios. Ellos están ahí para conseguir impunidad de la corrupción y del crimen para sus miembros. Ellos quieren imponer su narrativa, lo cual hacen todos los partidos políticos del mundo. Y si no me creen, piensen cuándo fue la última vez que estos medios, que supuestamente buscan la verdad, hicieron una nota criticando a la oposición. ¿Será que la oposición nunca hace o ha hecho nada malo? No lo hacen porque no está en su agenda. Todo lo que diga la oposición, incluso un criminal, sientan a un criminal y lo que diga, ni siquiera es cuestionado. Cualquier cosa que un criminal, asesino en serie diga es santa palabra. Y nada lo cuestiona. Nadie corrobora si lo que dice es verdad o mentira. Mientras se apegue a la agenda. Mientras se apegue a la narrativa. Mientras digan lo que ellos quieren que digan. Ganan premios, incluso supuestamente prestigiosos, a costa del dolor de la gente. Ay. Por rato se me va el audio en el video, ¿verdad? Me quedo un poquito así, nervioso. Hey, ya sabes, si te está gustando el video, déjame este likezote para arriba. Déjame ese likezote para arriba, papá. Eso. Ya saben, hemos sacado lo más impactante de esa tremenda sopapeada que le metió a estos opositores y a estos que se dicen llamar perseguidos políticos. Bueno, sigamos con el video. Gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal. Muchas gracias. Pero si su negocio es la muerte, al menos digan la verdad. Digan la verdad del dolor de las mayorías. Si solo se aprovechan del dolor de la gente, eso se llama ser carroñero. Y tienen todo el derecho a ser carroñeros, pero al menos digan lo que son, carroñeros, sin hipocresías. Como siempre he creído, hay conceptos que se explican mejor con ejemplos concretos. Así que les voy a contar un ejemplo que puedo contar ahora sin afectar nuestra estrategia porque ya pasó algún tiempo. Cuando lanzamos el Plan Control Territorial en junio del 2019, dijimos que contemplaba una serie de fases, ¿se recuerdan? Y que las íbamos a ir revelando a medida fuéramos activando cada una de esas fases. ¿Qué dijeron estos periodistas? No es transparente, tiene que revelar todas las fases del plan. ¿No les parece ilógico revelarle a los criminales todas las fases del plan contra el crimen? ¿Cómo vamos a hacer público un plan que combate las pandillas en ese tiempo?
¿Se acuerda cuando pedían todos los días que publicáramos el plan? No le hicimos caso y gracias a Dios no se filtró. Porque si hubiese pasado, se imaginan la sangre que hubiera seguido corriendo. Nunca hubiéramos resuelto nuestro problema. En aras de darle la información por la bendita transparencia, no se hubiera podido vencer a las pandillas. Hubiéramos tenido que revelar todas las fases del plan. Y por supuesto entonces no hubiera funcionado. No sé si recuerdan incluso cuando inició el régimen de excepción, otro ejemplo, y empezamos a anunciar operativos. Y a veces anunciábamos los operativos después que habían sido realizados, como debe ser. Pero algunas veces anunciábamos los operativos antes de que se realizaran. Y decían en las redes, ¿por qué les están avisando a los criminales? A mí me picaban los dedos para contestarle por qué lo estábamos haciendo. Pero no se podía hacer en ese tiempo. Y le pido perdón al Gabinete de Seguridad, voy a contar una infidencia, pero bueno, ya no creo que sea tan útil. En aquellos momentos, cuando entrábamos a una comunidad, y el pueblo salvadoreño no me dejará mentir porque ellos lo vivían, cuando iniciaba el régimen de excepción, entrábamos a una comunidad y los pandilleros, en la mayoría o en muchísimas comunidades en El Salvador, al fondo hay una quebrada. Así es, muchos no me dejan mentir. Al fondo hay una quebrada, son miles de comunidades. Y cuando entraba la policía y el ejército, los pandilleros huían por la quebrada y se iban a los matorrales. La gente, nosotros hacíamos el operativo, revisábamos casa por casa, salíamos y la gente se quejaba de que cuando se iban las fuerzas de seguridad, los pandilleros regresaban a cobrar la extorsión. Entonces la gente nos decía, quédense todo el tiempo. Pero por supuesto no nos podíamos quedar todo el tiempo en el 100% de comunidades. Entonces lo que hacíamos es que destacábamos después de los matorrales a un contingente del ejército, anunciábamos que íbamos a entrar a una comunidad, los pandilleros corrían a la quebrada y los agarrábamos en el matorral. Hoy se los conté. Pero en ese tiempo no se podía, porque hay cosas que se pueden decir en un momento y hay cosas que tienen que esperar. Gracias a Dios, aguantamos los ataques, las críticas y todo, para al final tener lo que tenemos ahora. Y lo vamos a seguir haciendo en los demás temas. Porque nosotros no hacemos lo que ellos quieren, sino lo que el pueblo desea y necesita. Revelar el Plan Control Territorial antes de tiempo hubiera significado decenas de miles de muertos, hubiera sido sangre en sus manos. ¿Y qué hubieran tenido a cambio? Primero hubieran filtrado, hubieran tenido visitas, likes, dinero, grants internacionales, y luego hubieran recibido premios y hubieran publicado las claves de por qué falló el plan de El Salvador, un estudio de fulano de tal, y hubiera recibido un premio, miles de salvadoreños muertos a cambio de su premio. Ellos no pagan las consecuencias, las pagaba nuestro pueblo. La sangre de nuestro pueblo era su negocio. Se me eriza la piel de pensar que estuvimos a una filtración de un panfleto de Soros de volver a ser un Estado fallido. Como muchos que lamentable existen en Latinoamérica al día de hoy. ONGs, medios de comunicación, por partidos de oposición, junto al financiamiento constante de los agentes extranjeros, hubieran dictado la muerte de decenas de miles de salvadoreños sin jamás haber sido elegidos por voto popular, sin que la gente sepa en muchos casos siquiera sus nombres, pero estuvimos cerca, así, de una filtración de que esa fuera la realidad. Sé que a muchos les molesta lo que hacemos y más aún les molesta que funcione. Porque construir un nuevo país trae incomodidades. Es como cuando estamos reparando la casa, mientras los trabajos no es tan cómodo, hay ruido, hay molestias, pero cuando todo termine habrá valido la pena. Por ejemplo, sería más fácil dejar la carretera de Los Chorros así como estaba. Ahí estaba, ¿no? Funcionaba, de vez en cuando se desmoronaban, pero ahí estaba. No,
decidimos, en lugar de ir a gastar decenas de millones de dólares en no hacer nada o ponerle parches, decidimos hacer el proyecto vial más grande de Centroamérica, que son 3 etapas. Una de ellas, no es como dice la oposición ahora que le hemos quitado, es un viaducto de 1 kilómetro de largo, que será el puente más grande en la historia de nuestro país. Actualmente el puente más largo que tenemos es el de Camino Sur City, que tiene 300 metros. El próximo puente más largo será el puente de la Echadura, que lo estamos construyendo, que tiene 400 metros. Pero el próximo puente más largo será el de Los Chorros, que tendrá 1 kilómetro. Vamos a ampliar ese viaducto a 8 carriles, el viaducto Francisco Morazán, que será el puente más largo del país, y lo conectaremos con 3 etapas que harán el proyecto vial más grande en la historia de El Salvador, de 400 millones de dólares, para solucionar una arteria que ha sido un problema desde, para los que conocen la historia de ese camino, de hace 500 años. Literalmente cortando una montaña que es 25 veces más grande que 25 veces el tamaño del monumento Salvador del mundo, más alto. Y son 25 taludes. Es una obra que ningún otro gobierno se atrevió a ejecutar. Y pronto lo vamos a terminar. Tardará un par de años, pero es pronto si lo vemos en toda la historia de nuestro país. Y será el proyecto de ampliación vial más grande de toda Centroamérica. Son algunos meses de molestias, pero luego van a ser décadas de beneficios para los que transitan a diario por ahí. Y el desarrollo de nuestro país. En fin, lo que tenemos ahora no es perfecto, claro que no. Nunca lo va a ser, somos seres humanos. Pero es 1000 veces mejor a lo que siempre tuvimos. Si no dejamos que los mismos de siempre nos dividan, si no caemos en la trampa de los que solo se quejan, vamos a lograr mucho más. Todo empieza por valorar lo que ya logramos y por soñar en lo que podemos lograr. Porque un pueblo que no valora lo que tiene está a un paso de perderlo. Pero claro, cuando uno se acostumbra a algo bueno, uno quiere algo mejor. Y está bien exigir. Lo que no está bien es que ahora, los que nunca hicieron nada, sean los que más se quejan. Incluso ahora, con las cosas que sí están funcionando, algunas personas piensan que los cambios que hemos logrado y seguimos haciendo son fáciles o que cualquiera los pudo haber hecho. Bueno, los expertos en pandillas dijeron que las maras eran un mal necesario, imposible de quitar, que requeriría varias generaciones de salvadoreños poderlo quitar. Como siempre digo, gracias a Dios no les hicimos caso. Porque ellos no intentan ayudar, intentan desordenar lo que estamos poniendo en su lugar. Se resisten a ver nuestra casa en pie. Nosotros no debemos permitir que la desinformación ni las narrativas impuestas desde afuera nos hagan retroceder. En El Salvador no competimos por la aprobación de quienes desean vernos fracasar. Lideramos con el ejemplo para los que quieran buscar inspiración, pero ante todo estamos construyendo nuestro propio futuro, en nuestro propio país, para nuestra propia gente, con nuestros propios métodos. No imponemos nuestro camino a ningún otro país del mundo, pero tampoco vamos a permitir que nadie nos arrebate la paz que tanto nos ha costado. Hemos logrado lo que nadie creía posible y apenas estamos comenzando. El camino por delante no será fácil. Enfrentamos grandes desafíos. Reformar nuestro sistema educativo, modernizar nuestra salud pública, impulsar nuestra economía. Pero al parecer, también enfrentamos fuerzas externas que temen el poder de la independencia de una pequeña nación. Nuestro futuro puede ser hermoso, pero construirlo no será rápido ni sencillo y requerirá confianza, paciencia y sacrificio. Juntos podemos lograrlo. Ya lo hicimos una vez. Lo haremos primero Dios de nuevo y el mundo será testigo. Que Dios bendiga a El Salvador y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y así fue como llegamos hasta aquí. Déjame ese likezote. Sé que el video es un poco largo, pero muy interesante y mucho para que le contes a tus hijos cuando estés abuelo o cuando estés abuela.
Ahí te veo en otro video reacción. Bye, bye.